está, mira, Sí, no, sí. es que sé que es un... Este es jurel de aquí de la Baja California. Oh, jurel, un jurel. Jurelito. En inglés, Yellowtail. oh, es un yellowtail. Tuna es de la familia del atún. Es primo hermano. Primo hermano, primo Primo hermano del... Mira, ahí está cómo preparan el pescadito con sus ingredientes. Y luego ya eso lo ponen a la parrilla. Ya. Los camaroncitos. Este es un pescado zarandeado, ¿no? Estilo zarandeado, Gino Baja Style. Ok, zarandeadito. Esto lo vamos a poner a la brasa, frente que baje un poquito la brasa ahí. Ok, sí. ¿Y eso es para una sola persona, una familia? O Eso lo van a devorar como 5 guerreros. Oh, sí, Uno, dos, tres. Son seis. Entonces, todos contra todos. Kilos de tortilla de maíz para que amarre. Sí, sí. Damage control, como le dicen. Sí. Y ahí está un jurel zarandeado. Ahorita vamos a ver. Prueba la pasta. La receta Pruébala. Sí, pruébala ahí. Ahí está. Vamos a probarlo. Ya cocinada sabe diferente. Está muy buena. Está bien rica. ¿No? Está muy buena. La botellita de Sayillo, ¿qué es lo que trae? ¿Qué contenido trae? Ah, ok, mi niño. Te voy a decir, esta es aceite de olivo extra virgen de aquí de la región, del ejido Uruapan. Haz de cuenta que yo lo remasterizo. Le pongo chiltepín, hojas de laurel, romero y unos dientes de ajo. Con eso lo uso para las ensaladas y para algunos platillos. De hecho, la salsa esta lleva aceite de olivo. Esta pasta lleva esto. ¿Y ese es aceite de olivo virgen o...? Extra virgen. Extra virgen. Extra virgen. Oh, sí, sí. Ese ya tiene más tiempo, tiene un color diferente, mira. Oh, sí, sí. Lo hice primero. Ah, qué rico se siente el calorcito. Calorcito aquí de las fogatas aquí. Y aquí está el jurel que nos está esperando el... Ya se trajeron al jurel y lo pusieron en la parrilla. Aquí está preparado y ahí no sé cuánto tiempo. Vamos a preguntar a Gillo. ¿Qué tanto tiempo dura ahí el jurel? El jurelito, yo pienso que lo vamos a dejar unos 15 minutos. 15 minutos. Ajá. Voy a poner esto cerca. Antes de dar la vuelta o ¿Cómo, mi hermano? le das 15 minutos y luego le das vuelta o... Primero, hay gente fíjate, lo que te voy a comentar, eso es muy importante. Ajá, a ver. Cada quien tiene su estilo de cocina Ajá. y sus creencias. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que ese pescado quede dorado y jugoso por dentro. Sí. Dorado y jugoso por dentro. Ajá. Yo lo aso por el lado de la piel, Ajá. que esté bien cocido y después le doy vuelta, nomás para dorarlo. ¿Y cuánto tiempo, más o menos, el tiempo? Casi se cocina en el lado de la piel, casi. Sí. Es muy impredecible la madera. Oh, Ahí sí. al ojo del amo tienes que estar. Oh. Acá está el jurel. Está así con unos 15 minutos. Ya no se le da la vuelta y va a estar listo. Ahí está, ahí ya le vas a dar la vuelta. Sí, mi hermano. Aquí está la vuelta del jurel. Ahí está, ahí está Esto lo ya. vamos a dejar que se dore un Ajá. poquito. Y listo. Y vas a ver, ahorita que le pongamos la cereza al pastel, cuando lo montemos. Ajá. Y córtale, mi chavo. Ahorita viene lo bueno, Ok. Están cociendo camarones para... Eso. Oye, ¿y estos otros son Esto, para? ahorita te vas a dar cuenta. Eso lo lleva el zarandeado. Oh, para el zarandeado. Ok. Ándale. Ahí está, mira. Una parte me la como y otra me la llevo. Es el mismo Javier Jurel, pero nomás la mitad y luego la mitad de un cuarto. Un cuarto, ¿no? Sí. ¿Mande? Sí, está como el que está allá, pero aquel es uno entero. Sí, correcto. Entero, y este son más... o le van a hacer medio. No digo, pero todo lo va a... Todo ese pedazo, los dos Lo va a pedazos. cocinar, todo lo Para así hacer. como el de usted. No, aquel no es mío. No es de allá. Ahí está. Pero tenemos que probarlo, nomás que hoy probamos otras cosas. Oh, sí. Este es otro medio jurel.
Sí, en la pura lonjita. Oh, sí. Sí, porque el más chico pesaba... El más chico pesaba 3 kilos y medio, ¿no? Es mucho para mí. Ajá. Oh, no, sí, sí. Ahí está. El YouTube, la verdad que sí, a mí me ha traído bendiciones. He conocido mucha gente, sin querer queriendo en lo de la pandemia, yo salía a pescar, a cocinar y ayudé a mucha gente a motivarlos, que salieran adelante, que pues, tenemos vida, hay que salir, tenemos que estar bien, hay que ser positivos, todo se puede en la vida. Todo se puede en la vida, hay que echarle ganas. Y convivir con los suscriptores, cocinar, llevarles a lugares que ellos no pueden venir, hay gente que no puede, que no conoce el mar, hay gente que no conoce este tipo de cocina, que lo vean en nuestros videos. Tumbero mole ahí. Oh, ahí va, ahí va. Aquí ya está dorado, mira el pescado. Mira. Oh, ahí está ya dorado. Mira la piel, mira, está dorada completamente. Y de ahí ya lo sacan para la... Okay. Dicen los que saben que los mejores zarandeadores son de Nayarit del mundo. Oh, sí. Pues yo humildemente tengo mi receta. Ajá. Tú has ido ahí, como has podido, y has dicho esto, y ha salido. Exacto. Está como... Muy bien. Híjole, mira cómo se ve. Ve eso, deshaciéndose, la carnita. Oh, está buenísimo. Y se ve delicioso. ¿Y el nombre de este, cómo se llama este platillo? Oh, un pedacito aquí. A ver, espérame, no tengo ojos allá. Todo bien, tranquilo. Vamos aquí vamos a darle una probadita. ¿Qué va a dar de aquel jurel? De hecho lo dejé con Black Maña ese pedazo. Ok. Ese de allá lo dejé con Black Maña. Ok. Eso es lo que le gusta a mi compa conejo, mira. ¿Cuál? El ojo. El ojo. Ahí te va, mi hermano. Es un honor tenerte en casa. ¿Mande? Es un honor tenerte en casa. Gracias, muchas gracias. Y aquí son bienvenidos. Ahí te va. Gracias. Alegría y sabor. Ahí está, alegría y De sabor. Ensenada para el mundo. Ahí está. Oh, eso no lo he visto nunca. Hacer que le pongan eso. Chécate. Ahí está, mira. La cebollita. Oh, y camarones. Hombre. Está bien. Luego la mitad se va a llevar a su casa y Oh, la otra mitad también. Está el purel al estilo Gillos. la decoración. El limoncito. Para que no le guste el limoncito. Ah, el limón está delicioso. Y Ahí está. cervecita. Ahí está. Bueno, pues vamos a entregar a los comensales y vamos a despedirnos de este video con estos buenos amigos que nos visitaron hoy. Hagan favor de decir sus redes sociales, por favor. Ok. Pues yo soy Man Morales de la revista digital Guitarrazo VIP. Los invito a que den like a todos mis videos y compartan nuestro canal. Entonces ya terminamos de comer aquí. Pasamos un rato muy agradable con Gillo. Ahora nuestro próximo destino. Está a 50 minutos. Oh, 50 minutos. Oh, está lejecitos. Sí, porque está cerca de la bufadora.